Imagina llegar a un hotel de lujo en el corazón de Oslo, una ciudad conocida no solo por su tranquilidad y seguridad, sino también por sus impresionantes paisajes que combinan montañas, bosques y fiordos. Ahora imagina descubrir algo que cambia completamente esta imagen pacífica y acogedora. Fue exactamente eso lo que ocurrió en un día que, a primera vista, parecía ser como cualquier otro en la rutina tranquila de la capital noruega. Una mujer fue encontrada muerta en una de las habitaciones del hotel, dejando tanto a los empleados como a los huéspedes en estado de shock y confusión. Lo que más llamó la atención de las autoridades y generó curiosidad entre el público fue el hecho de que nadie podía identificar quién era realmente ella. Su identidad parecía ser tan falsa como las historias que contaba. Al registrarse en el hotel, usó un nombre que, según revelaron las investigaciones iniciales, no llevaba a ninguna parte. Era como si esa mujer hubiera surgido de la nada, sin pasado, sin conexiones, y ahora, sin futuro. Las preguntas comenzaron a surgir casi inmediatamente. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba hospedada en ese hotel específico? Y, principalmente, ¿qué podría haber pasado para que fuera encontrada muerta en una habitación que, hasta entonces, parecía ser solo otro espacio reservado para visitantes? El caso rápidamente ganó relevancia tanto en los medios locales como internacionales, transformándose en un verdadero enigma que parecía haber sido extraído directamente de las páginas de una novela policial o de una película de suspenso. La policía noruega, normalmente reconocida por su eficiencia y métodos meticulosos, enfrentó dificultades desde el principio. No había pistas claras, solo fragmentos de información contradictoria que parecían llevar a callejones sin salida. En la habitación donde fue encontrada, todo parecía normal a primera vista. La cama estaba hecha, los objetos personales estaban organizados y no había signos obvios de violencia o desorden. Pero, poco a poco, los detalles comenzaron a surgir, revelando pequeñas inconsistencias que no podían ser ignoradas. Había indicios sutiles de lucha, aunque nada muy evidente o gritante. Algunos objetos estaban fuera de lugar, como si hubieran sido movidos apresuradamente, pero nada que indicara claramente un crimen violento o premeditado. El equipo forense trabajó incansablemente durante horas, revisando cada centímetro de la habitación para recoger cualquier rastro que pudiera ayudar a resolver el caso. Cada fibra, huella dactilar o fragmento de ADN era tratado como una posible clave para resolver el misterio. El cuerpo de ella fue llevado para análisis en un laboratorio especializado, pero incluso eso trajo más preguntas que respuestas. No había marcas obvias de violencia, como cortes o hematomas, ni señales claras de envenenamiento u otras causas externas de muerte. Mientras tanto, los empleados del hotel fueron entrevistados uno por uno, con la esperanza de que alguien pudiera proporcionar información útil sobre la misteriosa mujer. Algunos la recordaban vagamente, pero sus descripciones eran vagas, y a menudo, contradictorias. Algunos empleados dijeron que parecía nerviosa durante su estadía, como si estuviera constantemente mirando por encima del hombro o esperando que algo malo ocurriera. Otros, sin embargo, afirmaron que era tranquila y reservada, evitando llamar la atención sobre sí misma. La única cosa que todos notaron, independientemente de sus opiniones divergentes, fue que pagó en efectivo y evitó cualquier contacto innecesario durante su estadía, como si intentara pasar desapercibida. Este primer capítulo del caso ya mostraba que el misterio sería mucho más complejo e intrigante de lo que cualquiera podría imaginar inicialmente. ¿Quién era esa mujer, y por qué su pasado parecía tan cuidadosamente escondido? Conforme pasaban las horas, las autoridades comenzaron a darse cuenta de que estaban lidiando con un caso que iba mucho más allá de una simple muerte no explicada. Cada nuevo descubrimiento parecía plantear más preguntas que respuestas. Los investigadores notaron que, aunque la habitación estaba ordenada, había pequeños detalles que no tenían sentido. Por ejemplo, uno de los cajones de la cómoda estaba ligeramente entreabierto, como si alguien hubiera intentado cerrarlo apresuradamente pero sin éxito total. Dentro de ese cajón, se encontró un trozo de papel arrugado, casi irreconocible. Parecía ser parte de una nota o anotación, pero las palabras eran ilegibles debido al estado deteriorado del papel. Además, en el cesto de basura del baño, había un frasco vacío de medicamentos,
cuya etiqueta había sido cuidadosamente arrancada. Esto levantó sospechas sobre la posibilidad de envenenamiento, pero aún no había pruebas concretas para confirmar esta teoría. El equipo forense también recolectó muestras de cabello y fibras de tela encontradas en la alfombra de la habitación. Estos fragmentos fueron enviados para análisis, con la esperanza de que pudieran revelar algo sobre los últimos momentos de la mujer o incluso sobre quién podría haber estado con ella. Mientras tanto, los empleados del hotel continuaban siendo entrevistados, pero sus recuerdos parecían cada vez más confusos. Algunos recordaban a una mujer con ojos tristes, mientras que otros decían que parecía determinada, como si tuviera un objetivo claro. Un recepcionista afirmó que ella había pedido información sobre cómo llegar a un pozo histórico en los alrededores de Oslo. Este detalle intrigó a los investigadores, ya que el pozo era poco conocido y rara vez visitado por turistas. Otro empleado mencionó que ella había recibido una llamada en su celular mientras estaba en el vestíbulo. Parecía nerviosa durante la conversación, pero nadie pudo escuchar lo que se dijo. Después de la llamada, salió apresuradamente del hotel, regresando solo horas después. La policía intentó rastrear el número de teléfono de ella, pero descubrieron que había sido desactivado poco después de su muerte. Era como si alguien hubiera tomado precauciones extremas para asegurarse de que ninguna pista pudiera ser encontrada. Para complicar aún más las cosas, las cámaras de seguridad del hotel no registraron nada fuera de lo común. No había imágenes de extraños entrando o saliendo de la habitación de ella, lo que sugería que cualquier interacción sospechosa había ocurrido de manera discreta o planeada. Los investigadores comenzaron a especular si la mujer podría haber estado involucrada en algo mayor de lo que parecía a primera vista. Tal vez estaba huyendo de alguien o algo, o tal vez estaba involucrada en actividades que exigían anonimato absoluto. Una búsqueda más detallada en sus pertenencias reveló un pasaporte falso, con un nombre que no correspondía a ningún registro oficial. El documento era tan bien fabricado que incluso expertos en falsificaciones tuvieron dificultades para identificar su origen. Además del pasaporte, se encontró un cuaderno pequeño con anotaciones en un idioma desconocido. Algunas palabras parecían ser nombres de lugares, pero la mayoría permanecía un misterio, incluso después de consultas con lingüistas. La prensa local comenzó a especular sobre la posibilidad de que la mujer fuera una espía o estuviera involucrada en algún tipo de operación secreta. Aunque estas teorías parecían exageradas, ganaron fuerza debido a la falta de información concreta. A pesar de todos los esfuerzos, el caso continuaba siendo un rompecabezas incompleto. Las autoridades sabían que necesitaban más tiempo y recursos para desentrañar el misterio, pero, por ahora, la identidad de la mujer y las circunstancias de su muerte permanecían envueltas en sombras. A medida que las horas se transformaban en días, las autoridades comenzaron a darse cuenta de que estaban lidiando con un caso que iba mucho más allá de una simple muerte no explicada. Cada nueva pista parecía plantear más preguntas que respuestas. Los investigadores notaron que, aunque la habitación estaba ordenada, había pequeños detalles que no tenían sentido. Por ejemplo, uno de los cajones de la cómoda estaba ligeramente entreabierto, como si alguien hubiera intentado cerrarlo apresuradamente pero sin éxito total. Dentro de ese cajón, se encontró un trozo de papel arrugado, casi irreconocible. Parecía ser parte de una nota o anotación, pero las palabras eran ilegibles debido al estado deteriorado del papel. Además, en el cesto de basura del baño, había un frasco vacío de medicamentos, cuya etiqueta había sido cuidadosamente arrancada. Esto levantó sospechas sobre la posibilidad de envenenamiento, pero aún no había pruebas concretas para confirmar esta teoría. El equipo forense también recolectó muestras de cabello y fibras de tela encontradas en la alfombra de la habitación. Estos fragmentos fueron enviados para análisis, con la esperanza de que pudieran revelar algo sobre los últimos momentos de la mujer o incluso sobre quién podría haber estado con ella. Mientras tanto, los empleados del hotel continuaban siendo entrevistados, pero sus recuerdos parecían cada vez más confusos. Algunos recordaban a una mujer con ojos tristes, mientras que otros decían que parecía determinada, como si tuviera un objetivo claro. Un recepcionista afirmó que ella había pedido información sobre cómo llegar a un pozo histórico en los alrededores de Oslo.
Este detalle intrigó a los investigadores, ya que el pozo era poco conocido y rara vez visitado por turistas. Otro empleado mencionó que ella había recibido una llamada en su celular mientras estaba en el vestíbulo. Parecía nerviosa durante la conversación, pero nadie pudo escuchar lo que se dijo. Después de la llamada, salió apresuradamente del hotel, regresando solo horas después. La policía intentó rastrear el número de teléfono de ella, pero descubrieron que había sido desactivado poco después de su muerte. Era como si alguien hubiera tomado precauciones extremas para asegurarse de que ninguna pista pudiera ser encontrada. Para complicar aún más las cosas, las cámaras de seguridad del hotel no registraron nada fuera de lo común. No había imágenes de extraños entrando o saliendo de la habitación de ella, lo que sugería que cualquier interacción sospechosa había ocurrido de manera discreta o planeada. Los investigadores comenzaron a especular si la mujer podría haber estado involucrada en algo mayor de lo que parecía a primera vista. Tal vez estaba huyendo de alguien o algo, o tal vez estaba involucrada en actividades que exigían anonimato absoluto. Una búsqueda más detallada en sus pertenencias reveló un pasaporte falso, con un nombre que no correspondía a ningún registro oficial. El documento era tan bien fabricado que incluso expertos en falsificaciones tuvieron dificultades para identificar su origen. Además del pasaporte, se encontró un cuaderno pequeño con anotaciones en un idioma desconocido. Algunas palabras parecían ser nombres de lugares, pero la mayoría permanecía un misterio, incluso después de consultas con lingüistas. La prensa local comenzó a especular sobre la posibilidad de que la mujer fuera una espía o estuviera involucrada en algún tipo de operación secreta. Aunque estas teorías parecían exageradas, ganaron fuerza debido a la falta de información concreta. A pesar de todos los esfuerzos, el caso continuaba siendo un rompecabezas incompleto. Las autoridades sabían que necesitaban más tiempo y recursos para desentrañar el misterio, pero, por ahora, la identidad de la mujer y las circunstancias de su muerte permanecían envueltas en sombras. Con pocas respuestas dentro del hotel, los investigadores decidieron seguir una nueva pista que parecía prometedora: el pozo histórico en los alrededores de Oslo sobre el que la mujer había preguntado al recepcionista. Localizado en una zona aislada, rodeada de densos bosques y senderos poco frecuentados, el pozo era conocido solo por algunos lugareños e historiadores. Era un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo, pero ahora estaba en el centro de la atención. Cuando los equipos llegaron al lugar, notaron que el pozo no era solo un punto turístico abandonado. Había señales recientes de actividad humana alrededor, como marcas de neumáticos en el suelo y ramas rotas en los árboles cercanos. Al inspeccionar el pozo más de cerca, los investigadores encontraron algo perturbador: pequeños fragmentos de tela atrapados en las piedras alrededor del borde. Estos fragmentos eran similares a los encontrados en la habitación del hotel, lo que planteaba la posibilidad de que la mujer hubiera estado allí antes de su muerte. Además, en el fondo del pozo, se encontró un objeto metálico que, tras ser recuperado, resultó ser una vieja y oxidada llave. La llave no tenía marcas visibles, pero parecía haber sido cuidadosamente guardada, como si fuera importante para alguien. Los investigadores comenzaron a especular sobre el significado del pozo y de la llave. ¿Sería solo un punto de referencia aleatorio, o podría estar conectado a algo mayor? Tal vez la mujer estaba intentando encontrar algo allí, algo que valiera la pena arriesgar su vida. Mientras tanto, otras pistas comenzaron a surgir. Un análisis más detallado del frasco de medicamentos encontrado en la basura de la habitación reveló trazas de una sustancia desconocida, que podría haber contribuido a su muerte. Aunque los laboratorios aún estaban trabajando para identificar exactamente qué era esa sustancia, los investigadores comenzaron a considerar la hipótesis de que podría haber sido envenenada intencionalmente, quizás por alguien que la conocía bien. Para complicar aún más las cosas, una búsqueda en bases de datos internacionales reveló que el nombre falso usado por la mujer había aparecido en otros lugares. No era la primera vez que usaba esa identidad, lo que sugería que estaba acostumbrada a viajar bajo disfraces. Uno de esos registros la colocaba en una ciudad en Alemania, meses antes de su llegada a Noruega. Las autoridades alemanas fueron contactadas,
y ellas informaron que una mujer con características similares había sido vista en compañía de individuos ligados a operaciones clandestinas. Esto levantó la posibilidad de que la mujer no solo estuviera huyendo de algo, sino también buscando algo o alguien. Tal vez estaba involucrada en una red de espionaje, contrabando u otra actividad ilegal que exigía sigilo absoluto. Otra pista vino de un conductor de taxi que afirmó haber llevado a la mujer hasta el hotel la noche en que se registró. Él recordaba que parecía distraída durante el viaje y murmuraba algo sobre no tener mucho tiempo. El conductor también notó que llevaba una bolsa pesada, que parecía contener algo voluminoso y rígido. Cuando se le preguntó sobre el contenido de la bolsa, ella simplemente sonrió y dijo que era algo personal. Este relato intrigó a los investigadores, que comenzaron a especular sobre qué podría haber en esa bolsa. Contenía algo valioso o peligroso? Y, más importante, ¿dónde estaba la bolsa ahora? A pesar de todas estas nuevas revelaciones, el caso continuaba siendo un laberinto de misterios. Cada pista parecía llevar a más preguntas, y las autoridades sabían que estaban lidiando con algo mucho mayor de lo que inicialmente imaginaban. Lo que estaba claro, sin embargo, era que la mujer del pozo de Oslo no era una persona común, y su pasado escondía secretos que podrían cambiar completamente el curso de la investigación. A medida que las investigaciones avanzaban, las autoridades comenzaron a formular varias teorías para explicar la muerte de la mujer. Cada una de ellas estaba basada en las pistas encontradas hasta entonces, pero ninguna parecía completamente satisfactoria. Una de las primeras hipótesis levantadas fue la de que podría haber sido víctima de un crimen pasional. Tal vez alguien cercano a ella, alguien que conociera sus secretos, había decidido silenciarla permanentemente. Sin embargo, esta teoría enfrentaba un gran obstáculo. No había ningún registro de que ella hubiera tenido relaciones personales significativas recientemente. Su estilo de vida parecía deliberadamente solitario, como si estuviera evitando conexiones íntimas. Otra línea de razonamiento apuntaba a la posibilidad de venganza. Tal vez había traicionado o desafiado a alguien poderoso, alguien que no aceptaba ser desafiado y decidió eliminarla antes de que pudiera causar más problemas. Esta teoría ganó fuerza cuando los investigadores descubrieron que el cuaderno encontrado en sus pertenencias contenía nombres y símbolos que podrían estar relacionados con una organización criminal internacional. Un experto en criptografía fue llamado para analizar las anotaciones, y él sugirió que algunos de los códigos podrían ser referencias a transacciones financieras u operaciones clandestinas. Esto reforzó la idea de que estaba involucrada en algo mucho mayor de lo que parecía a primera vista. La policía también comenzó a investigar los registros de viajes internacionales asociados al nombre falso que ella usaba. Descubrieron que había visitado varios países en los últimos años, siempre usando identidades diferentes y pagando todo en efectivo. En uno de esos países, las autoridades locales informaron que una mujer con características similares había sido vista en áreas conocidas por albergar mercados negros de arte robado y documentos falsificados. ¿Estaría involucrada en ese tipo de actividad? Otra pista importante vino de un exagente de inteligencia que afirmó reconocer algunas de las técnicas usadas por la mujer para ocultar su identidad. Él sugirió que podría haber sido entrenada por servicios secretos o grupos paramilitares. Esta revelación hizo que las autoridades comenzaran a considerar la posibilidad de que fuera una espía trabajando en misiones independientes, tal vez incluso una agente doble que había sido descubierta y eliminada por sus propios colegas. Mientras tanto, los residentes locales cercanos al pozo histórico comenzaron a compartir historias extrañas sobre eventos recientes. Algunos relataron haber visto autos desconocidos estacionados en los alrededores durante la noche, mientras otros mencionaron figuras encapuchadas rondando el área. Uno de estos relatos llamó particularmente la atención de los investigadores. Un hombre dijo haber visto una discusión acalorada entre dos personas cerca del pozo pocos días antes de la muerte de la mujer. Él no pudo identificar a los individuos, pero recordó que uno de ellos hablaba en un tono autoritario, mientras que el otro parecía asustado. Con base en esta información, la policía comenzó a elaborar una lista de posibles sospechosos. Entre ellos estaban figuras ligadas al submundo del crimen organizado, excompañeros de misiones clandestinas e incluso empresas que podrían haber contratado sus servicios. Sin embargo,
Aún no había pruebas suficientes para incriminar a alguien. Las únicas certezas eran de que la mujer tenía enemigos poderosos y que su asesinato había sido cuidadosamente planeado para parecer un accidente o suicidio. Lo que estaba claro, sin embargo, era que estaban lidiando con algo mucho mayor de lo que inicialmente imaginaban. Quienquiera que estuviera detrás de esta muerte, estaba decidido a mantener sus secretos bien guardados. La investigación estaba en un punto crucial. Aunque el caso aún estaba envuelto en misterio, las autoridades comenzaron a reunir fragmentos de pruebas que podrían ayudar a identificar a los responsables de la muerte de la mujer. Un análisis más profundo del frasco de medicamentos encontrado en la habitación reveló algo sorprendente. Además de la sustancia desconocida, había trazas de ADN en sus bordes. Este ADN no pertenecía a la mujer, sino a otra persona, alguien que posiblemente manipuló el frasco antes de su muerte. Los investigadores se emocionaron con este descubrimiento, ya que era la primera evidencia física que podría vincular directamente a alguien con el crimen. El material genético fue enviado para comparación con bases de datos internacionales, pero hasta entonces ningún resultado positivo había sido encontrado. Mientras tanto, la vieja y oxidada llave recuperada del pozo histórico comenzó a ser examinada por expertos en antigüedades y cerraduras. Ellos concluyeron que era antigua y diseñada para abrir algún tipo de caja fuerte o compartimento escondido. Esta revelación llevó a los investigadores a especular que el pozo podría ser solo parte de un mapa mayor, tal vez indicando un lugar secreto donde algo valioso estuviera escondido. ¿Estaría la mujer intentando encontrar ese lugar antes de su muerte? Para probar esta teoría, los policías comenzaron a registrar áreas cercanas al pozo en busca de cualquier estructura u objeto que pudiera estar relacionado con la llave. Tras horas de búsqueda, encontraron una pequeña construcción abandonada escondida entre los árboles. Dentro de esta construcción, había una puerta de metal con un candado oxidado. Cuando la llave fue insertada, abrió perfectamente, revelando un compartimento secreto. Dentro de él, los investigadores encontraron documentos antiguos y un dispositivo electrónico encriptado. Los documentos parecían ser registros de transacciones financieras y listas de nombres codificados. Algunos de estos nombres coincidían con individuos conocidos por sus conexiones con actividades ilegales en varios países europeos. Ya el dispositivo electrónico era más complicado. Un especialista en tecnología fue llamado para analizarlo, y determinó que se trataba de una memoria USB altamente protegida por cifrado militar. Era evidente que la mujer estaba cargando información sensible, tal vez valiosa lo suficiente para costarle la vida. Mientras tanto, los testimonios de los residentes locales continuaban proporcionando pistas importantes. Uno de ellos mencionó haber visto un auto negro desconocido estacionado cerca del pozo la noche anterior a la muerte de la mujer. Él logró describir vagamente al conductor, que parecía nervioso y miraba constantemente alrededor. Basándose en esta descripción, los investigadores lograron rastrear imágenes de cámaras de seguridad instaladas en gasolineras cercanas. Ellas mostraron un vehículo compatible entrando y saliendo del área en horarios sospechosos. Al verificar las placas del auto, descubrieron que había sido alquilado a nombre de una empresa ficticia. Sin embargo, la investigación cruzada en bases de datos reveló que la empresa tenía vínculos con un grupo criminal internacional involucrado en contrabando y espionaje corporativo. Este grupo pasó a ser considerado el principal sospechoso. Las autoridades comenzaron a investigar a sus miembros conocidos y sus operaciones recientes, con la esperanza de encontrar una conexión directa con la mujer. Otra pista vino de un ex empleado de este grupo, que decidió cooperar con las autoridades después de ser arrestado por delitos menores. Él afirmó que la organización estaba tras una informante que había robado información crucial de ellos, información que podría destruir su red. Con estas nuevas evidencias, el panorama general comenzó a tomar forma. Parecía cada vez más probable que la mujer hubiera robado los documentos y el dispositivo electrónico del grupo criminal, poniéndose en grave peligro. Ahora, cabía a los investigadores determinar quién dentro de este grupo ejecutó el plan para eliminarla, y cómo pretendían usar la información contra otros objetivos. El dispositivo electrónico encontrado en el compartimento secreto se convirtió en el centro de atención de la investigación.
Era evidente que contenía algo valioso, algo que podría explicar no solo la muerte de la mujer, sino también el involucramiento de grupos poderosos en su vida. Para acceder al contenido encriptado, fue convocado uno de los mejores especialistas en ciberseguridad del país. Él trabajó incansablemente durante días, intentando burlar las múltiples capas de protección que rodeaban los datos almacenados en la memoria USB. Después de una maratón de trabajo técnico, el especialista finalmente logró acceder a parte del contenido. Lo que encontró dejó a todo el equipo de investigación sin aliento. Era una vasta red de información clasificada, incluyendo planes detallados de operaciones ilegales y nombres de figuras prominentes ligadas a estas actividades. Entre los documentos había registros de transacciones financieras secretas, rutas de contrabando e incluso mensajes codificados entre miembros de alto rango de organizaciones criminales internacionales. Esta información era tan comprometedora que pondría en riesgo no solo individuos, sino gobiernos enteros. Los investigadores se dieron cuenta inmediatamente de que estaban lidiando con algo mucho mayor que un simple asesinato aislado. La mujer, fuera quien fuera, estaba en el centro de una conspiración global que involucraba intereses billonarios y juegos de poder. Uno de los archivos contenía un vídeo cifrado. Al ser reproducido, reveló ser una grabación hecha por la propia mujer. Ella hablaba directamente a la cámara, pareciendo nerviosa, pero determinada. En el vídeo, afirmaba estar en peligro y pidió que, si algo le sucedía, el contenido del dispositivo fuera entregado a las autoridades competentes. El vídeo terminaba con una frase impactante: "Ellos saben que yo sé demasiado. Si están viendo esto, es porque ya me han silenciado". Este testimonio reforzó la teoría de que su muerte no fue accidental, sino un acto premeditado para proteger secretos invaluables. Con base en estas nuevas revelaciones, la policía comenzó a trazar conexiones entre los nombres mencionados en los documentos y las personas que podrían tener motivos para eliminarla. Algunos de estos nombres pertenecían a empresarios influyentes, políticos e incluso agentes de inteligencia. Uno de los nombres destacados en los registros llamó particularmente la atención. Un hombre conocido solo como Víctor, cuya identidad real aún era desconocida. Él aparecía repetidamente en diferentes contextos, siempre asociado a operaciones altamente lucrativas y clandestinas. Víctor rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. Las autoridades comenzaron a investigar su historial y descubrieron que era un consultor de seguridad privada que trabajaba para varias corporaciones multinacionales. Su experiencia en criptografía y espionaje lo hacía un candidato perfecto para liderar la búsqueda de la información robada o eliminarla. Además, los registros mostraban que Víctor había visitado Oslo semanas antes de la muerte de la mujer. Esto levantó la hipótesis de que podría haber estado personalmente involucrado en la operación para recuperar el dispositivo o eliminarla. Mientras tanto, los investigadores continuaron analizando el resto del contenido de la memoria USB. Descubrieron que algunas de las informaciones estaban incompletas, como si la mujer hubiera removido partes deliberadamente antes de su muerte. Esta constatación llevó a los policías a especular que tal vez ella no confiara totalmente en el destino de la información. Tal vez había escondido otra copia en algún lugar seguro, garantizando que, incluso después de su muerte, los secretos siguieran siendo expuestos. Una nueva búsqueda fue iniciada, esta vez enfocada en lugares que ella podría haber visitado antes de su llegada al hotel. El pozo histórico volvió a ser examinado, así como otros puntos turísticos y áreas remotas mencionadas en sus anotaciones. A pesar de estas nuevas pistas, los investigadores sabían que estaban corriendo contra el tiempo. Quienquiera que estuviera detrás de esta conspiración tenía recursos casi ilimitados y no dudaría en eliminar a cualquiera que pudiera exponer sus crímenes. El próximo paso sería encontrar a Víctor antes de que desapareciera nuevamente o peor, antes de que decidiera apagar más testigos. Con Víctor identificado como el principal sospechoso, las autoridades intensificaron sus esfuerzos para localizarlo antes de que pudiera escapar o borrar aún más evidencias. Era una carrera contra el tiempo, y cada minuto contaba. Las primeras pistas sobre Víctor vinieron de registros financieros y movimientos bancarios. Era extremadamente cuidadoso, pero no perfecto.
Algunas transacciones recientes revelaron transferencias sospechosas realizadas a través de cuentas en paraísos fiscales. Estas transacciones eran lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas a primera vista. Pero, cuando se analizaban en conjunto, formaban un patrón claro. Víctor estaba moviendo dinero rápidamente, posiblemente para financiar su fuga o pagar aliados. Los investigadores también descubrieron que Víctor había alquilado un apartamento en Oslo bajo un nombre falso. Aunque el lugar estaba vacío cuando las autoridades llegaron, encontraron vestigios de actividad reciente. Ropa dejada atrás, una laptop dañada y anotaciones codificadas. La laptop fue enviada inmediatamente para análisis técnico. A pesar de estar parcialmente destruida, los expertos lograron recuperar fragmentos de mensajes cifrados enviados y recibidos por Víctor. Uno de ellos mencionaba explícitamente neutralizar la amenaza, una referencia clara a la mujer del pozo. Otro mensaje contenía coordenadas geográficas que llevaban a una zona remota en los alrededores de Oslo. Esto despertó la curiosidad de los investigadores, que comenzaron a especular si Víctor podría haber usado este lugar como punto de encuentro o escondite temporal. Mientras tanto, las autoridades decidieron divulgar públicamente parte de la información sobre Víctor, con la esperanza de que alguien de la población proporcionara pistas útiles. Un retrato hablado basado en descripciones de testigos fue distribuido ampliamente en los medios. La estrategia funcionó parcialmente. Un residente local llamó a la policía informando que había visto a un hombre correspondiendo a la descripción de Víctor en un bar distante, conversando en voz baja con otra persona. También mencionó que Víctor parecía estar llevando algo voluminoso dentro de una mochila. Este relato llevó a los investigadores a revisitar el perfil psicológico de Víctor. Se dieron cuenta de que era meticuloso, pero también arrogante, características que a menudo hacían que criminales experimentados cometieran errores fatales. Para capturarlo, fue montada una operación secreta. Agentes encubiertos comenzaron a monitorear los lugares frecuentados por Víctor, incluyendo hoteles baratos, cafés discretos e incluso bosques aislados donde podría estar escondiéndose. Durante una de estas vigilancias, los agentes notaron un vehículo sospechoso entrando y saliendo de una carretera rural poco utilizada. Al inspeccionar el auto, encontraron equipos de comunicación avanzados y documentos relacionados con las operaciones clandestinas mencionadas en el dispositivo electrónico. Aunque el conductor del vehículo negó cualquier conexión con Víctor, sus respuestas contradictorias levantaron sospechas. Bajo interrogatorio, admitió que trabajaba como chofer ocasional para Víctor, pero alegó no saber su paradero actual. Las autoridades decidieron presionar aún más, ofreciendo inmunidad al conductor a cambio de información. Finalmente reveló que Víctor planeaba huir del país en un jet privado, partiendo de un aeropuerto privado esa misma noche. Con esta información crítica en manos, los policías movilizaron un equipo de élite para interceptar a Víctor antes de que embarcara. Sabían que sería una operación arriesgada, ya que Víctor probablemente estaría armado y acompañado por guardaespaldas entrenados. A medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche, todas las piezas estaban en su lugar para el enfrentamiento final. Víctor estaba a punto de ser capturado, pero nadie sabía exactamente qué esperar. ¿Realmente estaría dispuesto a todo para proteger sus secretos? ¿O habría más sorpresas esperando en el aeropuerto? La operación en el aeropuerto privado fue cuidadosamente planeada. Las autoridades sabían que Víctor era extremadamente peligroso y no dudaría en usar violencia para escapar. Cada movimiento debía ser ejecutado con precisión militar. Bajo la cobertura de la oscuridad, agentes infiltrados comenzaron a rodear el hangar donde el jet privado estaba estacionado. Usaban equipos avanzados de vigilancia para monitorear cada paso dado por Víctor y sus compinches. Dentro del hangar, Víctor parecía calmado, pero alerta. Conversaba con dos hombres armados mientras revisaba una maleta metálica cerrada con llave. Era evidente que estaba a punto de partir, llevando algo valioso consigo. Cuando los agentes dieron la señal verde para iniciar la operación, un grupo de élite invadió el hangar silenciosamente, sorprendiendo a Víctor y sus guardaespaldas. Hubo una breve pero intensa balacera, pero las autoridades tenían la ventaja numérica. Durante el tiroteo, Víctor intentó escapar por la puerta lateral del hangar,
pero fue interceptado por un agente posicionado estratégicamente. Con pocas opciones restantes, arrojó la maleta al suelo y levantó las manos en señal de rendición. Después de esposarlo, los investigadores abrieron la maleta con cautela. Dentro de ella, encontraron más documentos comprometedores, incluidos registros detallados de operaciones ilegales y una lista de contactos involucrados en la conspiración global. Además, había un segundo dispositivo electrónico encriptado, similar al encontrado en el compartimento secreto cerca del pozo. Este nuevo USB contenía información aún más sensible, sugiriendo que Víctor estaba a punto de vender estos datos a un comprador desconocido. Al ser interrogado, Víctor permaneció inicialmente callado, negándose a cooperar. Sin embargo, cuando fue confrontado con las pruebas acumuladas en su contra, comenzó a negociar inmunidad a cambio de información crucial sobre la organización criminal. Víctor reveló que la mujer del pozo era, en realidad, una exagente doble que había trabajado para varias agencias de inteligencia antes de convertirse en una informante independiente. Ella había robado los datos durante una misión anterior y los estaba utilizando como moneda de cambio para garantizar su seguridad. También admitió que la muerte de ella fue ordenada por alguien por encima de él en la jerarquía, un hombre conocido solo como el arquitecto. Este individuo era el verdadero cerebro detrás de la conspiración y tenía vínculos directos con gobiernos y corporaciones poderosas. Con esta nueva información, las autoridades se dieron cuenta de que el caso iba mucho más allá del asesinato aislado. Estaban lidiando con una red global de corrupción y espionaje que abarcaba múltiples capas de poder. Mientras Víctor era llevado bajo custodia, los investigadores comenzaron a analizar el contenido del segundo dispositivo electrónico. Esta vez, encontraron mensajes explícitos entre Víctor y el arquitecto, detallando planes futuros para eliminar a otros testigos clave. Uno de esos mensajes mencionaba un próximo punto de encuentro en un país del este de Europa, donde supuestamente ocurriría una reunión secreta entre miembros de la organización. Esto le dio a las autoridades una oportunidad única de desmantelar la red entera. Simultáneamente, los documentos encontrados en la maleta fueron enviados a agencias internacionales, incluyendo Interpol y Europol. Estas organizaciones comenzaron a colaborar en una operación conjunta para exponer a los involucrados y prevenir nuevos crímenes. A pesar de que Víctor estaba preso y gran parte de la conspiración había sido revelada, los investigadores sabían que aún quedaba mucho trabajo por hacer. El arquitecto continuaba suelto, y su identidad permanecía un misterio. El caso de la mujer del pozo de Oslo había sido parcialmente resuelto, pero el mayor desafío aún estaba por venir. Con Víctor bajo custodia y nueva información en manos, las autoridades iniciaron una operación internacional sin precedentes para capturar al arquitecto. Era evidente que él era el eslabón final en la conspiración que involucraba gobiernos, corporaciones y organizaciones criminales. Los mensajes interceptados en el segundo dispositivo electrónico proporcionaron pistas cruciales sobre el próximo movimiento de la organización. La reunión mencionada en el este de Europa sería la oportunidad perfecta para exponer y arrestar a los miembros más influyentes del grupo. Para ello, agencias internacionales colaboraron estrechamente, compartiendo inteligencia y recursos. La operación fue bautizada como Código Pozo, en referencia al lugar donde todo comenzó, el pozo histórico en los alrededores de Oslo. Mientras preparaban el plan, los investigadores descubrieron algo alarmante. El arquitecto parecía estar un paso adelante. Había cambiado el lugar de la reunión de última hora, enviando a sus subordinados a un punto diferente del originalmente planeado. Esto planteó la hipótesis de que hubiera un informante dentro de las agencias involucradas en la investigación. Alguien estaba filtrando información para proteger al arquitecto o asegurarse de que escapara. Determinados a no perder la oportunidad de desmantelar la red, los agentes redoblaron los esfuerzos. Usando tecnología avanzada de rastreo digital, lograron identificar el nuevo lugar de la reunión. Una mansión abandonada en una isla remota. La operación fue montada en absoluto secreto. Agentes infiltrados se posicionaron cerca de la isla, mientras drones equipados con cámaras térmicas monitoreaban cada movimiento de los sospechosos. Durante la madrugada, cuando la reunión estaba en curso, los agentes irrumpieron en la mansión. Hubo resistencia armada,
pero los criminales fueron rápidamente dominados. Entre los detenidos estaban figuras prominentes, incluidos políticos y empresarios. Sin embargo, el arquitecto no estaba entre ellos. Había abandonado la mansión momentos antes de la llegada de las autoridades, aparentemente alertado por alguien. A pesar de eso, los documentos confiscados durante la operación proporcionaron nuevas pistas sobre su identidad. Uno de los documentos contenía una fotografía granulada de un hombre en un evento corporativo. Aunque su rostro estaba parcialmente oscurecido, expertos en reconocimiento facial usaron algoritmos avanzados para identificarlo. Se trataba de un magnate multimillonario conocido por sus conexiones con industrias de tecnología y energía. Este hombre, cuyo nombre era Alexander Cael, era visto públicamente como un filántropo y visionario. Sin embargo, los registros obtenidos probaban que era el verdadero mentor detrás de la red criminal. Usaba sus empresas como fachada para lavado de dinero y espionaje industrial. Las autoridades comenzaron a rastrear los últimos movimientos de Cael. Había viajado recientemente a un país neutral, donde poseía una propiedad fortificada. Era allí donde planeaba refugiarse hasta que las investigaciones se enfriaran. Un equipo especial fue enviado para monitorear la propiedad. Descubrieron que Cael estaba acompañado por guardaespaldas altamente entrenados y tenía acceso a sistemas de seguridad de última generación. Invadir el lugar sería extremadamente arriesgado. Después de días de observación, los agentes encontraron una brecha. Cael tenía el hábito de caminar solo por los jardines de la propiedad todas las mañanas. Esta rutina podría ser utilizada para capturarlo discretamente. En la mañana siguiente, el equipo actuó. Usando técnicas de infiltración silenciosa, lo redujeron durante su caminata diaria. Intentó resistir, pero fue rápidamente dominado. Finalmente, el arquitecto estaba bajo custodia, y las piezas finales del rompecabezas comenzaban a encajar. Con Alexander Cael, el arquitecto, finalmente preso, las autoridades comenzaron a desmontar su vasta red de corrupción. Fue llevado a un centro de detención de alta seguridad, donde enfrentaría múltiples cargos, incluidos conspiración, asesinato indirecto y tráfico de información. Durante los interrogatorios, Cael inicialmente negó todas las acusaciones, manteniendo la postura arrogante de un hombre acostumbrado a manipular sistemas en su favor. Sin embargo, cuando fue confrontado con las pruebas acumuladas, documentos, mensajes cifrados y testimonios de cómplices, comenzó a ceder. Cael admitió que la mujer encontrada muerta en el hotel de Oslo era una pieza central en sus planes. Había sido reclutada años atrás como agente doble, pero decidió traicionarlo al percibir la magnitud de los crímenes que estaba ayudando a ocultar. Reveló que ordenó su muerte no solo para recuperar la información robada, sino también como advertencia para otros posibles informantes dentro de su organización. La ejecución fue planeada meticulosamente para parecer un suicidio o accidente. Las confesiones de Cael permitieron que las autoridades expusieran completamente la red criminal. Empresas fantasma fueron cerradas, cuentas bancarias congeladas y políticos corruptos removidos de sus cargos. Era un golpe devastador para una organización que operaba en las sombras desde hacía décadas. Sin embargo, a pesar del éxito de la operación, muchos detalles permanecían oscuros. La verdadera identidad de la mujer del pozo nunca fue completamente revelada. Ella continuaba siendo una figura enigmática, recordada solo por su valentía al enfrentar poderosos enemigos. Los investigadores decidieron honrarla anónimamente, reconociendo su papel crucial en la exposición de la conspiración. Instalaron una placa discreta cerca del pozo histórico, con una inscripción simple, en memoria de una mujer que buscó la verdad. El caso de la mujer del pozo de Oslo se convirtió en un hito en la historia de las investigaciones internacionales. Sirvió como un recordatorio de que, incluso en los lugares más tranquilos, secretos oscuros pueden estar escondidos, esperando ser descubiertos. Para las autoridades involucradas, el caso fue una lección sobre la importancia de la colaboración global y la persistencia. Cada pequeña pista, por más insignificante que pareciera, resultó ser esencial para desentrañar el misterio. Pero el impacto de esta historia no terminó ahí. Inspiró a otras personas a cuestionar qué está ocurriendo a su alrededor,
a buscar verdades ocultas y a exigir transparencia en sistemas que a menudo parecen impenetrables. Ahora, queridos espectadores, hemos llegado al final de esta narrativa llena de suspenso y giros inesperados. Pero antes de cerrar, me gustaría hacer una invitación especial. Reflexionen sobre el poder de la curiosidad y la búsqueda de la verdad. ¿Cuántas historias como esta están ocurriendo a nuestro alrededor sin que lo sepamos? ¿Cuántas mujeres y hombres anónimos están arriesgándolo todo para desafiar sistemas opresores y exponer injusticias? Si este vídeo despertó tu curiosidad, compártelo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos seguir explorando misterios fascinantes y aprendiendo de ellos. Deja tu comentario con tus teorías o preguntas sobre el caso. Nos encantaría saber lo que piensas. Además, no olvides suscribirte al canal para seguir más historias reales intrigantes y guiones que expandirán tu visión del mundo. Cada nuevo vídeo es una oportunidad de sumergirte en un universo de misterios y descubrimientos. Finalizo aquí agradeciendo por haber acompañado hasta el final esta jornada por el caso de la mujer del pozo de Oslo. Recuerda, a veces, la verdad está escondida justo frente a nosotros, solo necesitamos estar atentos para encontrarla. Hasta la próxima.